viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Aleluya. Pongámonos en pie, por favor, hermano Henry. No cuelgue la guitarra. Unas buenas noches para todos. Muchos de ustedes nos han saludado. Llegamos sobre la hora a las carreras. Después de atravesar la ciudad, agua por aquí, agua por allá. Gracias a Dios que llueve. Ojalá lloviera más por allá donde se necesita para que se llenen los embalses y nos quiten el racionamiento. En lo personal, cuando hay racionamiento y no me puedo duchar por la mañana, me fastidio, la verdad. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Hermano Henry, por favor. Y vamos a dejarnos guiar del hermano Henry. Amén. En una oración, no sé cuál será. El Espíritu sabe qué le pone en su corazón. Amén. Pero dejémonos guiar de Él y adoremos a quien vive por los siglos de los siglos. Porque para eso estamos, para adorar al Señor. Amén. Hace días que no cantamos esta alabanza. Gloria al Señor. Hay una patria que Cristo ofrece y quiere darnos la potestad. Te alabamos, Señor. Hay una patria que Cristo ofrece y quiere darnos la potestad. Pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar, pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar. Allí cantaremos con palmas en las manos, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con palmas en las manos, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno, allí cantaremos por la eternidad. Aleluya. Hay una patria que Cristo ofrece y quiere darnos la por heredad. Te damos gracias, Señor. Hay una patria que Cristo ofrece y quiere darnos la por heredad. Pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar, pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar. Allí cantaremos con palmas en las manos, bendito tu nombre. Allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con palmas en las manos, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno, allí cantaremos por la eternidad. Ayúdanos, Dios, a llegar. Alabamos, Rey de los cielos. Lo suplicamos, Señor, ayúdanos. En nombre de Jesús. Gracias, hermano Henry. La patria eterna, allí estaremos. Ya de hecho tenemos asegurada una habitación allá. Lo prometió Jesús y es verdad.
Bueno, mis hermanos, antes de que se me olvide, aquí estoy dejando una fotocopia de la programación del mes para que la dejemos acá. Quien va a dirigir va a encontrar aquí la lectura para que se asegure y todo, ¿no? Y presento cosas porque me demoré en pasar la programación, tuve algún problema con mi computador y bueno, pero ya se superó. Ya se superó. Y aquí queda la fotocopia para que de todas maneras estemos mirando. Vida y servicio, ese es el mensaje número 7 con ese tema, vida y servicio. Y en esta noche seguimos hablando de Romanos 12, bajo el título Usemos la dotación. Usemos la dotación. Es apenas natural, y todos lo entendemos, que si estamos en un trabajo en el cual se requiere una vestimenta especial, habitualmente quien lo contrata a uno le da dotación, ¿cierto? Pero bajo una condición, la dotación no es para que uno la deje guardada en la casa, uno la debe usar, uno usa sus botas, su overol o su uniforme, lo que sea, su casco. Más aún, hay lugares donde uno va a entrar y póngase casco, por ejemplo en construcción, uno debe tener botas específicas, casco específico de determinadas características, o si no, uno no ingresa por las áreas de construcción. Así es sencillo. Usemos la dotación. Para desempeñar cualquier labor hay una dotación básica. Y para el caso espiritual, Dios nos dio una dotación. Estamos dotados. Fíjense que la Escritura dice, ¿cierto, mami? Que somos ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. Pero ese mismo pasaje, hay unos versículos atrás, dice que la competencia no es nuestra, sino que es del cielo. Esa competencia son las calidades y cualidades, actitudes que nosotros debemos tener para desempeñar la labor que Dios nos encomendó. Pero adicional con eso también la Escritura nos enseña que tenemos una armadura, ¿cierto? Y tenemos una armadura a la cual nos debemos vestir permanentemente, debemos permanecer vestidos con la armadura de Dios. Eso dice Hebreos, ¿verdad? Dice Hebreos, ¿cierto? Que habla de la armadura de Dios. Y si ustedes ven la parte final de todo, y busca y verás que la parte final, cuando termina la explicación de los componentes de la armadura, dice para orar. ¿Para qué? Para orar. Así dice, ¿verdad? Porque nosotros nos ponemos la armadura de Dios para orar. O sea que cuando estamos en oración estamos en una confrontación absoluta y debemos tener la armadura puesta. Amén. En ese mismo orden de ideas, Dios no nos ha descuidado. Dios sabe que necesitamos estar preparados, capacitados, entrenados, pero dotados. Amén. Y bajo ese título, usemos la dotación, es que esta noche vamos a enseñar. Porque la dotación del Señor nos la entrega para que nosotros, ¿qué? La usemos. Entendiendo apropiadamente lo que voy a decir, podemos decir que la primera dotación, la principal dotación que Dios nos da, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque nosotros no estamos solos. Nosotros no podemos confrontar en el mundo espiritual en nuestra condición. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿O no? Necesitamos al Espíritu Santo. El que crea que Satanás no es poderoso, está equivocado. Satanás es poderoso, pero está con nosotros el poderoso de los poderosos, el todopoderoso. Amén. Pero nosotros actuamos contra las tinieblas y en este mundo espiritual en que nos movemos, pero porque somos enviados por Cristo, por Dios, y Dios nos prepara y nos capacita y nos dota para enviarnos al campo de batalla. Amén. De ahí, hermano, que entendemos la enseñanza de Pablo, ahí en Romanos 12, y él enseña el correcto uso de la dotación celestial para desempeñar adecuadamente, ¿qué? Nuestra tarea, nuestra función. Amén. El Espíritu Santo está en nosotros, amén. Hace parte de nosotros. Y con el Espíritu Santo hay algo que Dios nos da, se llama dones. Los dones son esas facultades que Dios le entrega, esos regalos. Un don es un regalo que Dios da
para que el Espíritu Santo obre a través de nosotros en determinadas tareas, funciones, especialidades, digámoslo así. Pero eso hay que desempeñarse con ellos correctamente. Amén. Hay una manera correcta de usar los dones. ¿Sí encontraste el pasaje que te dije? Ah, bueno, no. El que dice que es para orar, que es para orar, el de Efesios 6, que cuando uno se pone la armadura es para orar. Está como el 6:20, 6:22. ¿6:10? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Lo van a mandar a ver. 6:10. ¿Cómo dice? Dice así, la palabra del Señor dice así, Efesios 6:10, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos mucho contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe y con que podéis pagar todos los dardos del fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con el nuevo ministerio del Evangelio, el misterio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Amén. Amén. ¿Cuál es el versículo donde dice que oremos en todo tiempo específicamente? ¿Y cuál es el versículo? El 18. Para eso se pone uno la armadura de Dios, para orar en todo tiempo. Amén. Esa condición la necesitamos tener presente en este contexto de los dones espirituales. También. Dice 1 de Pedro 4, del 10 y 11 así. 1 de Pedro 4, 10 y 11 dice así. 1 de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido. Partamos de este principio. Cada uno según el don que ha recibido. Esto quiere decir que cada uno ha recibido por lo menos un don. Así de claro es lo que dice la Escritura. Hay que identificar cuál don, pero claramente está establecido por la Escritura, cada uno según el don que ha recibido. Mínimo uno. Ministrelo, y eso quiere decir, úselo, sirva con ese don. Esa palabra ministrar quiere decir servir. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que es una responsabilidad administrar, ahí habla de administrar apropiadamente los dones. Es una responsabilidad administrar apropiadamente los dones. Y cuando uno administra algo, administra para que eso que está administrando sea fructífero, produzca, y no para que salga acá, se acabe, pues, ¿verdad? O sea que nosotros administramos los dones que nos ha dado Dios para dar fruto y para honrar el nombre de Cristo. Démonos cuenta de la responsabilidad que tenemos con los dones que Dios nos ha dado. Es un bien que Dios nos ha dado para beneficiar el desarrollo de la obra, el ejercicio de la obra ministerial, el trabajo que Él nos ha delegado. Amén. El 11 de 1 de Pedro 4 dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay que entender esa responsabilidad que tenemos de usar bien los dones, de usar adecuadamente la dotación que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque hay gente que no usa los dones que Dios le dio. El don es como un talento que Dios le da a uno, ¿cierto? ¿Qué pasó con aquel del talento, de un solo talento?
lo guardó, ¿cierto? Lo enterró por allá, no lo puso a producir. Hay gente que quiere tener muchos dones y no se da cuenta que tiene uno que es muy valioso para Dios. Hay gente que quiere tener los dones más espectaculares, y es que Dios no está entregando dones para hacer shows o para impresionar a nadie. Dios entrega dones según su voluntad y su perfecto plan. Y si el pastor tiene el don de sanidades, es él. Yo no puedo pretender tener el don que él tiene. Yo debo descubrir cuál es mi don. Zoraida tiene un don. Ella no puede pretender tener el don de Henry, ni Henry de Zoraida. Cada uno debe fluir en su don. Eso es importantísimo para poder ser productivos, porque entonces estaríamos como el adagio aquel que no nos pisemos las mangueras, pues. No, ¿verdad? Porque es que a veces entre nosotros nos hacemos daño porque hacemos lo que debería estar haciendo él. Si le corresponde a él, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Me estoy explicando? Eso es muy importante entenderlo en el orden que Dios establece, que Dios ha definido. Y ahí entonces entra un aspecto fundamental, y creo que es un tema que también hay que considerar, mamita, que es lo de la madurez espiritual. Se requiere madurez para ser guiado por el Espíritu Santo y con ello usar bien los dones. Se necesita madurez. Uno madura en la medida que le sirva al Señor, que fluye el Espíritu Santo, que fluyen esos dones, pero necesita uno mayor madurez cuando uno descubre o se le he revelado los dones. Imagínense una persona con el don de levantar muertos. Hermano, se necesita mucho carácter en Cristo, tener un carácter en Cristo bien firme, un dominio propio, porque es algo impresionante e impactante. Dimensionen lo siguiente. ¿Qué pasaría? Dimensionen esto. ¿Qué pasaría en esta congregación si un domingo llega una persona en silla de ruedas y el Señor la levanta, la pone a caminar bien y esa silla de ruedas se vuelve un recuerdo? ¿Qué pasaría en esta congregación? ¿Qué pasaría a los 8 días? Se llena la iglesia. Se llena la iglesia para adorar a Dios y agradecerle a Dios, o con gente buscando recibir un milagro. Por eso es que muchas veces no suceden esos milagros, porque la gente termina buscando el milagro, no el autor del milagro. ¿Me estoy explicando? El uso de los dones, uno debe ser responsable con el uso de los dones. Por eso necesita la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es mesurado. Él sabe cómo guiarlo a uno. Él sabe cómo llevarlo a uno. Les voy a contar una infidencia familiar. Antier, estaba con mi hijo en el apartamento. Entonces íbamos a preparar el almuerzo del día miércoles, ayer. Nosotros preparamos un día antes el almuerzo del día siguiente. Y cuando yo estoy en casa y todo esto fue el martes, la tarde aprovecho para hacerlo para que ya no tenga que llegar a cocinar por la noche, a las 9 de la noche cuando llegamos, para que ya no cocine. Entonces estaba yo allí al mediodía. Entonces yo llegué afanado, como faltaba un cuarto para las 12, llegué afanado un poco de cosas que había hecho. Y llegué al hijo, voy a almorzar porque tengo cosas que hacer, voy a preparar también el almuerzo de mañana, me toca irme rápido, no sé qué, y bueno, en fin. Y de pronto mi hijo dice, papá, ¿y qué es lo que vas a hacer? Y voy a hacer este pescado así, así. Y vi al muchacho como con ganas de hacerlo. Le dije, ¿lo quieres hacer? ¿Lo quieres preparar? Sí, papá. ¿Tú me dices cómo? Le dije, claro. Mientras yo iba almorzando, haz esto, y tal cosa. Y haz esto así, y corta así la cebolla, y haz esto otro, y haz esto otro, Y el pelado fue quien finalmente cocinó el pescado. Hazlo así, tal cosa, lo volteas así, ten cuidado con esto otro, que esté así, 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 según el toque de personal de Daniel. ¿Cómo estaba el pescado ayer? ¿Cómo? Dilo rápido, alto. ¿Cómo? Estaba delicioso, le quedó delicioso el pescado al chino. ¿Quién lo estaba guiando? Pues yo lo sé hacer. Lo estaba guiando.
Él lo estaba haciendo, yo lo estaba guiando. Hazlo así, ten cuidado con el cuchillo por esto, mira, cuidado con esto. Él ya cocina, pero yo le estaba enseñando cómo preparar el pescado a mi manera, pero también le gusta a él. ¿Qué hace el Espíritu Santo con nosotros? Lo mismo, nos guía. Pero hay que estar dispuesto a hacerlo. Hay que estar dispuesto a dejarse guiar. Hay que buscar esa guianza, que es la perfecta. Y seguro que el Señor con gusto a uno lo lleva por el camino correcto. Pero es que a veces uno quiere hacer las cosas a modo propio y entonces las cosas salen mal. Cuando uno las quiere hacer a su manera, salen mal. Ese don, o los dones que nos da el Señor, el don es una gracia especial que da Dios para hacer algo, ¿verdad? Es un regalo, una dádiva de Dios, una merced de Dios. Y es algo que no nos cuesta a nosotros nada. Ojo, atención con lo que voy a decir. No nos cuesta a nosotros nada tener el don. Pero nos puede costar mucho no usarlos o abusar del don. ¿Me estoy explicando? No nos cuesta nada tenerlo. Dios no lo da. Pero si no lo usamos, cuando demos cuentas, ¿qué? Siervo malo, dice la palabra. Perfecto. Y si abusamos de él, podríamos estar en Mateo 7, 21, 22, 23. No os conocí, alejaos de mí, hacedores de maldad. ¿Me estoy explicando? O sea que es delicadísimo, ¿verdad? Porque somos administradores, mayordomos, responsables del buen uso, y por tanto damos cuenta del buen uso que se le da a ese don. Damos cuenta al Dios eterno de la dotación que Él nos da para servirle bien. Porque Él no nos pone, mirar cómo se prepara para que haga tal tarea. Es que Él nos prepara para hacer la tarea. Amén. El apóstol Juan dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Los dones son dados del cielo, y como vienen del cielo son perfectos. ¿Quién los envía? Dios. Y si Dios los puso, es porque Él tiene un plan. No busquemos otra cosa. Hermano, Dios nos dio a nosotros el don ministerial de la enseñanza, que es el fundamental nuestro, de la enseñanza. ¿Qué nos vamos a poner a buscar el don del apostolado? ¿Para qué? Eso sería uno. ¿Sí me estoy explicando? Así es. Así es, hermano. Mi esposa estuvo enseñando los dones de servicio. ¿Cuántos son? 7, ¿verdad? Dones de servicio. Pero fíjese, hay una estructura. Bueno, aquí no tengo. Hay una estructura, son 9 los dones espirituales, básicamente. 9 los dones espirituales, ¿cierto? 7 los dones de servicio. 5 los dones de ministeriales de Jesucristo. Los dones de Jesucristo, que son 5, que están en Efesios, ¿verdad? Es Jesucristo directamente quien llama y entrega esos dones. Jesucristo, ¿cierto? Ok. Entonces Él lo llama a uno pastor. Ok. Lo llama a uno, en este caso nuestro, a maestros. Ok. Ministro de maestros. Perfecto. Maestros. Es el don que Dios nos ha dado ministerial. Jesucristo nos constituyó maestros. Pero para desempeñar el don de maestros, el Señor también nos da unos dones de servicio que van ahí a la par. Y para desarrollar ese don de maestro a la par con esos dones de servicio, necesariamente nos tiene que dar unos dones del Espíritu. Necesariamente. Por lo menos yo entiendo, mi esposa me puede desmentir si estoy equivocado. Yo fluyo en el don de la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Y a veces yo estoy hablando, estoy predicando y fluye el don. Fluye. Pero yo no me pongo a buscar otros dones. Y a veces afloran ciertas cosas, pero básicamente esos dos dones en mí fluyen. Y están ahí. Pero yo no busco ahora una palabra de ciencia para Henry. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¡No! ¡Fluye! Sencillamente.
Y sale cuando el Espíritu Santo determina que salga, me estoy explicando. No cuando a mí me parezca que debe salir. Porque entonces cuando uno comienza a actuar de esa manera, adredemente está abusando del don. Porque uno no es el que determina cuándo suelta una palabra, es el Señor a través de uno quien ministra la palabra. Amén. 1 Corintios 4:7 dice así. 1 Corintios 4:7 dice así. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Quién es el que nos da? Dios. Hay que mantener la cabeza gacha, la humildad suficiente para reconocer que todo lo que tenemos proviene del cielo. Y Dios nos lo ha dado. Y en consecuencia damos cuentas al Señor de eso que Él nos ha entregado. Amén. Y de ahí porque Santiago en 1:16-17 dice claramente: amados hermanos míos, Santiago 1:16-17, no erréis. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Con los dones hay que partir entendiendo que vienen del cielo. Y Dios los entrega según su soberanía y perfecta voluntad. Partamos de ahí. Número 1. Número 2. Con los dones hay que entender que Dios los entrega de acuerdo a la posición que nos ha designado en el cuerpo. Ya entiéndase, iglesia. Dios a cada uno nos ha dado una posición única en el cuerpo. Amén, ¿eso lo entendemos? Una posición única en el cuerpo. Y esa posición única en el cuerpo tiene una función única en el cuerpo. Tiene una responsabilidad única en el cuerpo. Pero interactúa con todo el cuerpo. ¿Me estoy explicando? Si no entendemos eso con claridad, estamos usando mal los dones. Porque hay que saber dónde estamos, para qué estamos en esa posición que Dios nos dio, porque fue Él quien nos estableció ahí. Un ejemplo elemental es con la congregación. ¿Dónde te puso Dios? ¿En qué congregación te puso Dios? Yo conozco hermanos en la fe que son turistas y conocen iglesias, hermano. El hombre que me llevó a mí a Cristo, que fue el instrumento de Dios para llevarme a Cristo, conoce como 65.472 iglesias. Ha ido por aquí, por allí, por allá, por allá. No sé, de pronto hasta aquí vino algún día. Pero ha ido por cantidad de iglesias. Y cuando yo hablo con él, ¿qué hermano? ¿Dónde se está congregando? ¿Dónde está congregando ahora? No, Dios lo siembra a uno en un determinado lugar. Listo. Y Dios, si lo saca, le sabe decir a uno: hasta aquí llegaste, vas para tal parte. Así es, no es al capricho. No, como Henry no me saludó, me voy de la iglesia. El pastor no me dio la mano hoy, qué orgulloso se volvió, me voy de la iglesia. No. De la iglesia no nos vamos sino cuando Dios diga. Así de sencillo. Y Dios lo establece en la iglesia, que Él determina bajo la cobertura pastoral que Él ha determinado también. Por eso la palabra dice en Jeremías 3:15, que os daré pastores conforme a mi corazón. Amén. Porque hay gente que se la pasa buscando iglesia. Y no, Dios le da a uno pastor. Es al contrario, Dios le da a uno pastor, le da cobertura pastoral. Y por tanto lo siembra en una iglesia bajo esa cobertura pastoral. Quiero leer esa porción, amor. ¿Cómo dice, mami? Dice Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén.
Y eso es fundamental entenderlo, porque hay hermanitos que no entienden eso. Por eso uno los ve de turistas, de lado a lado. Y eso genera también inestabilidad espiritual y afecta la madurez espiritual, el crecimiento y madurez espiritual de la persona, y causa muchos problemas. Por eso mucha gente a veces tiene dificultades en su relación con Dios a raíz de eso mismo. De ahí porque nosotros, ustedes nos han escuchado, cuestionamos y somos duros con aquellos personajes que se autoinvitan y aparecen en una congregación o contactan al pastor para crearme agenda, para que le dé espacio. Ay, es que, no, hermano, llegué ayer y estoy buscando dónde predicar. Perdón. Sí. Y me dijeron que podía hablar con usted. Ah, sí. Ah, qué bueno. ¿Y quién es su pastor? No, yo soy evangelista, hermano. Yo no tengo cobertura pastoral porque el Señor me mandó a viajar por el mundo. ¿Cómo así? ¿Quién dijo eso? No, Señor. No, es que soy el evangelista fulano de tal. Sí, debe tener una cobertura pastoral. Soy el ministro de alabanza tal, debe tener una cobertura pastoral. Soy el apóstol tal, debe tener una cobertura pastoral. Soy el profeta tal, debe tener una cobertura pastoral. Soy el pastor tal, debe tener una cobertura pastoral. Así es sencillo, porque nadie es independiente a la cobertura que Dios ha establecido. Es el orden de Dios. Si nosotros no tenemos esa claridad del gobierno eclesial, de la cobertura pastoral, del lugar donde estamos, los dones no pueden fluir como Dios los ha establecido que fluyan. ¿Me estoy explicando? Dios nos convoca a conocer de los dones, acerca de los dones. O sea, para el Señor es muy importante que entendamos qué y cómo ha dicho y regulado el don o la relación con Él a través de los dones, de esos regalos especiales que Él ha dado. Necesitamos entender cómo nos relacionamos con Dios en el fluir de los dones. Porque todo lo que se haga a través de los dones es para la honra del Señor. Para eso lo dio el Señor. Y ahí está el Espíritu Santo necesariamente presente. Los dones no pueden fluir en la voluntad divina si no está el Espíritu Santo presente. Dice aquí en Romanos 12, voy a leer del 3 al 8 de Romanos 12. Dice así, leemos Romanos 12 del verso 3 al 8, que es el fundamento bíblico para el caso que nos ocupa. Romanos 12 del 3 al 8. Leo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Aleluya. Ahí encima uno. Los fundamentos que debemos tener presentes en nuestra fe para fluir en esos dones. ¿Cómo debemos fluir en esos dones? Punto número 1. Si entendemos que por lo menos tenemos un don dado por Dios, ya hemos identificado cuál es el don. Una persona, cuando desea servir en la iglesia, desea levantarse ministerialmente y ser útil para el Señor, lo primero que le debe preguntar al Señor es: ¿cuál don tiene? Señor, ¿qué don me has dado, Señor? ¿Me estoy explicando? Señor, ¿en qué te debo servir? ¿Cómo te voy a servir? ¿Qué don me has dado para servirte? Hay gente que no lo sabe. Y uno los ve sirviendo y uno de alguna manera ya ve el don que tiene. Perdón, hermano, hermana, ¿tú sabes qué don te ha dado el Señor? No, pastor, yo no sé. ¿Cuánto llevas sirviendo? Tanto tiempo. Y no sabes el don que tiene, no.
Complicado. ¿Cómo está sirviendo entonces? Yo no sé si me estoy haciendo entender. ¿Cómo estás sirviendo tanto tiempo en la congregación y no sabes el don que Dios te ha dado? Entonces le pueden estar diciendo, por ejemplo, pastor, a mí me agradan mucho los chiquitines, los niños, pero mejor me quedo aquí en la puerta. Me agrada mucho los chiquitines, los niños, pero me quedo aquí en la puerta. Entonces tu don debe estar con los niños, con los chiquitines, no en la puerta. ¿Me estoy explicando? Hermano, para uno no estar como da vivienda en el lugar equivocado, necesita identificar el don o los dones que Dios le ha dado. Eso es un problema serio al interior de la iglesia. No solo esta congregación, al interior de la iglesia. En muchas partes la gente no sabe qué don tiene, pero sirve. No es coherente. En el orden de Dios no es coherente servir sin identificar el don que tiene. No es coherente. Nunca. Es como pretender. Yo tengo mi licencia de conducción que hace poco la renové y la tengo para carro pequeño. Es incoherente pretender que yo me le voy a subir a una flota de doble piso a manejarla. ¿Qué hace entonces la autoridad si me sorprende allá? Multa, comparendo y detiene el carro y mejor, ¿qué problema que tengo? Por hacer lo que no me... es que yo tengo pase, sí, pero no para eso. ¿Me estoy explicando? No para eso. Uno debe saber hasta dónde debe ir con sus límites. Eso se llama responsabilidad. Eso se llama hacer las cosas en orden y decentemente. Los dones se usan en orden y decentemente con responsabilidad. ¿Por qué? Porque es lo correcto ante el dueño, ante el Señor, ante todo el poderoso, porque debemos dar cuenta a Él de eso. Amén. Eso es importante entenderlo. Es muy importante entenderlo. ¿Cuál es el propósito y fundamento de los dones? Hemos dicho ya varias cosas, pero más en específico. Los dones son para exaltar y dar gloria a Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Para exaltar y dar gloria a Dios, no a los hombres. Uy, hermano, pero el Señor ¿cómo lo usa? Tú sabes, viejo, tú sabes, es la consagración, hermano, es que uno se la pasa orando, usted sabe, hermano, que es que uno es juicioso, que ya la embarró de plata. Ya está mal. Está mal. Ya está mal. Está mal por el primero que llegue hermano, uy, Henry, hermano, qué alabanza, hermano, qué adoración, qué machera, hermano, qué bien, y el otro ya, hermano, tú sabes, es que yo practico mucho, yo soy hombre de 8 horas de práctica. El primero le embarró y el segundo le arrebató. No, Señor, para la gloria del Señor son, y todo lo que sucede en una congregación es para la gloria y la honra del Señor. Y nosotros nos hacemos a un lado porque quien está aquí se llama Jesucristo, su Santo Espíritu, el Padre Eterno, el Dios Todopoderoso. Nosotros somos instrumentos, hermanos, de Él. Tanto para predicar como para recibir la palabra, allá donde cada uno está sentado también. ¿Me estoy explicando? Entonces hay que darle gloria a Dios. Pero también los dones son para provecho de la iglesia. Para que la iglesia crezca. Para que la iglesia se fortalezca y madure. Es muy diferente, hermano, que venga a predicar una persona que apenas sí medio conoce la escritura y medio algo puede hablar de la escritura, a una persona que ha pasado por instituto, tiene el don del Espíritu Santo para enseñar, se preocupa por enseñar. Es muy diferente el tipo de enseñanza. Y se nota. De lejos se nota. Nosotros tuvimos una visita en una ocasión en un campamento. Estábamos los caballeros y vino de Puerto Rico, vino un muchacho a ministrar a los caballeros. Ya habíamos como 12 allí. En ese entonces yo era presidente de la Junta Nacional de Caballeros. Y este joven, pues sí, tenía la mejor disposición y su buena voluntad, y ahí lo pusieron. Leyó como 25 versículos y al final de cuento, y hasta aquí mi parte. ¿Pero?
Y hasta aquí mi parte. Vino de Puerto Rico para leernos unos versículos y para decir que hasta aquí mi parte. Después estuvo orando uno de los pastores nuestros y ese varón oró y ministró un rato. Fue totalmente diferente. Pues yo le dije al pastor Oscar, le dije, pastor, qué pena, pero ¿qué nos trajeron? Con todo respeto, pero no es así. Por favor, que nos respeten. Mándenos a alguien que ministre. Pero ¿cómo nos van a poner un muchacho? No sé, creo que ni casado es, pues un jovencito, y no se trata de la edad, sino que definitivamente él no está para militar, él no fue enviado a eso. Así no son las cosas. Y yo le manifesté mi disgusto al pastor Oscar en ese entonces. Porque uno debe ser claro en eso, hermano. Aquí no estamos para que nos rellenen ahí de amistad, no, señor. Hay que respetar a la congregación y a la gente, en ese sentido. Los dones son para provecho de la iglesia, para que se perfeccione el cuerpo, los santos, para formarlos. Efesios 4:11, búscalo en la otra versión. Vamos a buscar Efesios 4:11. Yo en eso soy muy celoso, hermano. Yo en eso soy muy delicado. Yo soy muy delicado en eso. Y el pastor Oscar lo sabe. Mire, una vez, primer servicio del año, así ya varios años, primer servicio del año. Pastor Oscar, de buen corazón, porque es un varón de un buen corazón muy noble. Ese señor es un varón de Dios con un corazón muy noble. Pastor Oscar es muy noble, hermano. No sé por qué razón invitó a X persona. Ese día que llegamos al servicio, sucede que íbamos yo parqueando el carro y en ese momento estaba llegando el predicador. Yo en ese momento, cuando estaba parqueando mi carro, yo no sabía quién era el predicador. Pero cuando veo bajar la persona, por su forma de vestir, parecía un artista. Es el color del saco y la ropa, todo eso. Con 2 o 3 escoltas ahí, porque iba con 2 o 3 personajes ahí. Cuando yo me bajé y lo vi, y vi que se iba hacia la iglesia, ese es el predicador. Y dije, no, estoy aquí. Ya, esto está mal. Algo a mí me dijo, eso está mal. Ya, en plano. Yo sé que fue el Espíritu Santo que me dijo, eso está mal. Y escuchamos a este hombre y empieza a hablar de la doctrina de la prosperidad y el pacto, no sé qué, que firme, hagan la firma y que traigan su ofrenda, que no sé qué. ¿Qué hicimos? Pastor Oscar, lo invitamos a la casa a tomar tinto porque tenemos una inquietud que plantearle. De una. Pastor, ¿qué ha pasado acá? Nosotros llevamos tiempo trabajando y enseñando a la congregación contra la doctrina de la prosperidad y viene un predicador a hablarnos de doctrina de prosperidad, pedir ofrenda y todo eso. ¿Qué es eso? Hermano, la verdad, yo no sabía, pasó algo. Cuando me dice, hermano, es que este señor, ¿qué cobertura tiene? Tal, dije, pastor, ya, con esa cobertura no se puede invitar a un personaje. Una cobertura de una iglesia que es de doctrina de prosperidad. Si yo me entero que ese personaje tiene esa cobertura, no lo invito, porque de plano no sé de qué va a hablar. ¿Sí me estoy explicando? Le hago daño a la congregación. Hermanos, yo soy el pastor y ese hombre hace eso, yo le quito el micrófono y lo bajo. Qué pena, no más. Yo no quisiera pasar por una situación de esas, pero soy capaz de hacerlo, hermano. Un personaje viene a predicar y a decir una barbaridad doctrinal o a hacer lo que no es, soy capaz de pararme, qué pena, perdón, hermano, por favor bájese, no predica más. Soy capaz de hacerlo, por celo a la doctrina y por respeto al Señor y a la congregación. Fluyen los dones para que la iglesia sea edificada, no destruida. Porque mire, aquí dice la unidad de Efesios 4, dice acá abajo, 11, y él mismo constituyó, hablando de Jesucristo, los dones ministeriales, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, atención, el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, tenemos como ministros, tenemos
competentes del nuevo pacto, en ese fuero que Dios nos ha dado, que Jesucristo constituyó, en ese fuero de apóstol, de profeta, de evangelista, de maestro, de pastor, tenemos la responsabilidad de perfeccionar, ¿qué? A los santos, no de perjudicarlos. Y los dones Dios los da para eso, justamente para eso, para perfeccionar a los santos. ¿Me estoy explicando? Por eso no debe ser tan celoso con eso. ¿Cómo dice en otra versión de ese pasaje? En Nueva Traducción Viviente dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Apóstoles, a ver, levanten su manito. Apóstoles, el dedo gordo. Apóstoles. Profetas. Evangelistas. Pastores. Y los últimos, maestros, el dedo meñique, maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y en conocimiento del Hijo de Dios, para que seamos maduros en el Señor, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Amén. Hasta que el Señor nos llame a su presencia o suene la trompeta. Los dones en ejercicio permiten unir la iglesia, unir el cuerpo, edificar, fortalecer el cuerpo. Cuando los dones no están en ejercicio, hay debilidad en cierto sector del cuerpo. O sea, somos parte del cuerpo, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Si los dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros no están fluyendo bien, no están siendo bien administrados, no están siendo bien usados, el cuerpo en ese sector, en esa posición donde estoy yo, tiene un problema, porque no estoy fluyendo yo en los dones. ¿Sí me estoy explicando? O sea, yo estoy afectando el cuerpo. Llámese iglesia, llámese congregación. ¿Me estoy explicando? Debemos entender que interactuamos en el cuerpo. Si el dedo meñique y yo me le corto más la uña y me duele, me hace doler el pie, me hace doler el todo y me incomoda totalmente, ¿sí o no? Si yo no uso bien los dones, estoy afectando el cuerpo. Y le tengo que dar cuentas a Dios de eso. Uno debe ser responsable con ello, hermano. Es una dimensión diferente entender esto de los dones del Espíritu Santo, los dones que Dios nos da de servicio, los dones ministeriales. Por eso, bien, el buen uso une, edifica, fortalece, porque están en revelación de la verdad y en el ejercicio de la verdad para la gloria de Dios. Porque es que no importa dónde estemos nosotros ubicados en el cuerpo, no importa dónde estemos ubicados. Lo que importa es hacer las cosas bien en el orden de Dios. No importa que no seamos pastores, que no necesariamente hay que ser pastores. Se trata de entender que como hijos de Dios tenemos una posición y una responsabilidad en el cuerpo, como hijos de Dios. Hermano, yo en la iglesia no sirvo porque no. Ok, pero tú eres creyente, sí. Entonces, en tu casa, en tu trabajo, en tu vecindario ya eres un representante de Cristo, un embajador, una carta abierta. Ahí ya tienes que fluir con los dones que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado algún don. Así es sencillo. Que la gente cree que don es solamente para quien canta, o para quien predica, o para quien sirve acá. No, cada uno tiene don y tiene responsabilidades. Cada uno de nosotros como creyentes, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y la Escritura dice que somos piedras vivas. Vivas. Alabado sea Dios. Vivas. O sea, producimos un resultado. Amén. Y como somos miembros en diferentes posiciones, interactuamos uniformemente. Nosotros no estamos llamados para afectar la unidad del cuerpo. Al contrario, estamos para consolidar la unidad del cuerpo. Y cuando consolidamos la unidad del cuerpo, estamos bendiciendo y estamos aportando al buen funcionamiento del cuerpo. O sea, cuando usamos bien los dones que Dios nos ha dado, funciona bien el cuerpo. ¿Quién dice amén? Esto es importante entenderlo.
Porque 1 Corintios 12:27 dice, 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo. Y hay dones, hay ministerios, hay operaciones, pero todo depende de Dios. Y todo se usa y funciona para la honra del Señor, para el provecho y la edificación del cuerpo. Dios lo que desea es que su iglesia esté sólida, fuerte, y sea luz en medio de tinieblas donde quiera que esté. Pero si uno de los miembros afecta, o si dos miembros están enfrentados, o hay celos y rivalidades entre la congregación, necesariamente hay problemas en ese uso de los dones. Se está afectando el propósito que Dios tiene en esa congregación. ¿Me estoy explicando? Dios tiene un plan perfecto y donde Él te colocó es la posición ideal para ti, la que sea. Él lo estableció así y Él lo ordenó así. No hay que discutir eso. Y Dios no espera ni acepta discrepancias nuestras, protestas nuestras, no. Dios no acepta protestas nuestras. Bueno, antes de que Dios de pronto nos regañe, mejor quedémonos quieticos. Porque lo que Dios desea es que nosotros seamos esos instrumentos útiles en sus manos, productivos, de bendición, vasos de honra en sus manos. Hay que saber identificar el don que tenemos o los dones que tenemos. No hay que dejarnos, ¿cómo diríamos? A ver, ¿qué palabra usar? No hay que dejarnos distraer por los dones que impactan a la gente. Necesitamos dejarnos llevar del Espíritu Santo con el don que Él, o los dones que Él nos ha dado, así no sean los que impactan a la gente. ¿Me estoy explicando? Porque hay dones que son espectaculares y de impacto. Otros no son ni notorios, pero están ahí. Por ejemplo, el don del discernimiento de espíritus. Nadie lo nota, pero el que fluye en ese don, ¡ay, ya! ¿Qué es lo que hace para el Señor? Me estoy explicando. La gente quiere ver el don de milagros. Bueno, gloria a Dios por el que lo tenga. Pero ese hoy día poco se ve. ¿Por qué? Por el mal uso de los dones, por el choque que se genera y porque Dios espera que nosotros actuemos en fe. Dios no está esperando que veas levantar un muerto para que le creas. Dios no está esperando eso. Dios está esperando que le creas. Y tal vez tú seas quien levanta el muerto. Es diferente. Pongámonos en pie, por favor. Estamos en la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia, y obramos ¿por qué? Por fe. Por fe. Y como obramos por fe, no necesitamos espectáculos alrededor nuestro, no, pero Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando, Dios sigue obrando con prodigios y señales, pero Él lo hace en su santa voluntad y en el momento que Él lo considere. Nosotros debemos obrar en fe y obedecerlo a Él, amén. Aleluya. Amén. Este tema es tan importante porque usted puede estar desarrollando un don que no lo llamó el Señor. Hace más o menos 20 años nosotros fuimos llamados a presidir en una iglesia de 7,000 miembros, a ser del cuerpo de líderes. Y nosotros pensamos que como el pastor nos asignó esa posición, ese liderazgo, el presidir del que habla Romanos 12:8, era lo correcto. Estábamos tan confundidos con el tema de los dones que yo quería estar en el ministerio de enseñanza, o tal vez en el de alabanza, o tal vez no pensábamos para nada en el de ser maestros. Pero los pastores también se equivocan, y cuando tú no confirmas el don y esa posición, pueden suceder cosas. Fuimos colocados en esa posición, nuestros pastores nos llamaron: hermanita Elizabeth, hermanito Daniel, ustedes van a estar líderes, van a presidir. Pasó de todo, hermanos, casi salimos expulsados.
Nuestro hijo menor, David Josué, que ustedes lo conocen, no quería entrar a la iglesia. Nuestro hijo mayorcito tampoco. Lo que es estar en el lugar equivocado, en la posición equivocada, por no confirmar con el Señor ese don en el que tienes que fluir, en ese don de servicio. Resultamos, después de pedir perdón, desde pasar el proceso, de estar sentados un año, a punto de irnos de esa iglesia y pedir mucho perdón y orar. Y nos pidieron el favor de que hiciéramos un reemplazo en la escuela de enseñanza. Y el Señor nos bendijo, a la gente le gustó. Nos invitaron a las casas, seguimos enseñando en las casas. Oramos para que se abrieran nuevos horarios, porque todos los profesores estaban completos, pero si habían más estudiantes podíamos empezar. Y el Señor nos bendijo de una manera hasta el día de hoy, para estar en el ministerio al que Él te ha llamado. Así que eso da crecimiento, primero espiritual y madurez espiritual. Así que yo quiero que cierre sus ojos, porque este tema que el pastor estuvo enseñando es fundamental para su crecimiento y su madurez. Uno ve hermanos que llevan 20, 25 años y uno a veces ve que no ha crecido. Y uno dice, ¿por qué? Y es porque este tema se quedó ahí. Y usted tiene el don de la silla, el ministerio de la silla. Usted sabe que Dios lo llamó a algo, pero usted prefiere quedarse ahí. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos toda la gloria y la honra. Señor, sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Yo te pido, Señor, que en esta noche seas tú quitando vendas, destapando oídos y transformando corazones de piedra en corazones de carne. Señor, yo anhelo en el fondo de mi corazón, Señor, que tú te reveles a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Hay 7 dones de servicio, Señor, y tú los has llamado, pero tal vez por temor, por falta de fe, de creer en que tú eres el que envías, el que equipas, nos hemos quedado quietos, nos hemos quedado sentados y pudiendo hacer las cosas, no las hacemos. Perdónanos, Señor, perdónanos si nos hemos equivocado, si hemos estado en posiciones que no nos corresponden. Perdónanos, Señor, porque si sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho. Señor, perdona, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta noche, Espíritu Santo, que tu santa presencia nos acompañe, que tu santa presencia nos guíe a toda verdad. Señor, danos, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Habla, Señor, a nuestras vidas, Señor. Queremos tener ministerios de bendición para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, que lo que hagamos, Señor, sea bendición, que sume y no reste, Señor. Señor, muévete. Límpianos. Saca lo que tienes que sacar de nuestras vidas, de nuestros ministerios. Perdona, Señor. Hemos sido infieles. Nos hemos quedado en la comodidad de la silla. Señor, aviva el don que tú has colocado, que tal vez algunos años atrás nos dijiste que teníamos y hemos preferido estar ahí quietos, sentados, venir solamente al servicio y volvernos a ir. Perdónanos, Señor. No queremos salir igual que como llegamos.
Ayúdanos, Señor, para que se desarrollen esos dones, esos talentos, Señor. Espíritu Santo, nuestro compañero permanente, nuestro paracleto, ayúdanos. Ayúdanos a ser de bendición. Señor, yo te doy gracias, porque hace mucho tiempo confirmaste nuestro ministerio. A Daniel, a mí, a mis hijos. Yo te pido una porción sobre medida abundante para cada uno de mis hermanos aquí en la gloria. Señor, bendícelos, Señor. Señor, quita toda mentira, todo engaño de Satanás que se quiere robar la bendición. Diablo mentiroso, no te pertenece, no los puedes tocar. No puedes tocar su ministerio. Tú los has llamado, tú los estás equipando y tú los envías. Señor, que ellos no tengan temor, Señor. Así como tú nos has permitido, Señor, fluir en el don, Señor, y nos has traído bendición a nuestras vidas y a la vida de nuestros hijos. Yo te pido eso para la vida de mis hermanos, Señor, de mis hermanas. Señor, multiplica, aviva cada don, Señor. Esta es una casa de oración. Aquí hay muchos dones, muchos talentos, pero han estado pasmados, han estado ahí sentados. No sé qué pasó, pero yo te pido, Señor, que tú avives esos dones que están aquí, que tú nos permites ver, Señor, pero que los primeros que lo crean sean ellos, Señor. Confirma, Señor. Confirma, Señor, con tu palabra, no porque la pastora lo diga o el pastor. Háblale, Señor, en sueños, en su palabra, Señor, pero que ellos puedan desarrollar ese ministerio, ese talento, Señor, para bendición y edificación de tu iglesia. Señor, que ellos no sigan igual, que este 2025 sea de bendición para sus vidas, para sus ministerios. Yo te doy toda la gloria y la honra, Padre Celestial. Yo te doy gracias, Señor, porque te pido de una manera especial que te pasees en este lugar, que bendigas los que no han podido venir, pero tienen un llamado especial allá en su lugar de trabajo, su lugar de estudio, Señor, en su casa. Sobreabúndalo, Señor. Esta casa es punta de lanza y el enemigo ha querido venir a robar la bendición, pero no lo puede hacer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, gracias. Gracias, Señor. Bendice desde el más pequeño hasta el más mayor. Quita vendas, cualquier impedimento, rompe cadenas, pudre yugos. Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra, porque dice Números 23:19 que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, que lo que tú dices se hace y lo que tú hablas se ejecuta, Señor. Yo lo creo, yo lo creo. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.